Muy bien. Entonces ahora les toca el turno a Julieta y a Valentina. Voy a hacer una breve presentación. La doctora Julieta Magallanes es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural y doctora en Antropología, ambas titulaciones expedidas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CCT CONICET-CEMPAT, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, Argentina. En los últimos 10 años se ha dedicado a estudiar los conflictos territoriales y los procesos de patrimonialización en una perspectiva de larga duración que afectan a comunidades y organizaciones mapuche y mapuche tehuelche de las regiones de Cuyo y Patagonia, Argentina. Estos abordajes muestran especial interés en replantear desde un enfoque etnográfico cómo se articulan territorialidades, memorias y subjetividades políticas. Es integrante de la red de GEMAS, grupos de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, y ha ejercido la docencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La doctora Valentina Stella es profesora, licenciada y doctora en Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, en la Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, además de docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro. Desde el año 2008 forma parte de la red de GEMAS, grupos de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas. Sus trabajos en colaboración con comunidades y familias mapuche y mapuche tehuelche de la provincia de Chubut se centran particularmente en la reconstrucción de sus memorias y en los análisis y puesta en valor de sus procesos de territorialidad, relacionalidad y ancestralidad. Valentina y Julieta, bienvenidas. Les dejo el micrófono. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Empieza Juli hablando. Bueno, hola a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bueno, como comentaba Geraldine, vamos a hacer una ponencia en conjunto con Valentina, en función de nuestro trabajo etnográfico con comunidades mapuche tehuelche de la provincia de Chubut. Vamos a leer nuestra ponencia acompañadas del soporte visual. ¿Se ve el soporte? Perdón que interrumpa. ¿Se está viendo? Sí, sí. Bien. No quería dejar de agradecer, de sumarme a las expresiones de alegría y agradecimiento por haber sido invitada a esta reunión, a este encuentro, que sobre todo es de aprendizaje siempre. Discúlpame, Julieta, hay un problema Sí. con la traducción, me parece, con el canal de traducción. A ver, espérame 2 segundos. Sí. Yo voy a, como tengo una conexión inestable, para priorizar mi voz, voy a apagar mi cámara mientras hablo. Vos indicame, Geraldine, cuándo puedo comenzar. Iwan, witingallu cadarnhau bod ti'n clywed Saesneg os gweli di'n dda? Yn clywed Walter, ydw, diolch yn fawr. Dyna ni, diolch yn fawr. Adelante entonces, se resolvió el problema. Bueno, muchas gracias. Entonces, dividimos esta ponencia que vamos a leer en 3 apartados, que son tópicos que están vinculados entre sí y nos ayudan a desenvolver el argumento. El título general es, toma un fragmento de un testimonio de una persona miembro de una comunidad que dice, y si no, ¿qué van a ver? Que llegaron los galeses y que estamos acá gracias a ellos.
revisando los cimientos de un relato oficial. El primer tópico es el lugar asignado a los indígenas en la construcción de la identidad provincial. Aun cuando se reconoce que los primeros habitantes de la Patagonia Argentina fueron los pueblos originarios, el Estado Nacional inició su relato de soberanía y poblamiento moderno en un momento específico, definido como la llegada del progreso, a partir de la presencia de asentamientos de criollos e inmigrantes en territorios que antes fueron dominios indígenas. Para el territorio de Chubut, este momento se asocia con el arribo de los primeros colonos galeses a las costas de la actual ciudad de Puerto Madryn. Esta presencia de inmigrantes fue y es parte central de una narrativa de los orígenes, cuyos sentidos forjaron una identidad provincial particular. La relación de los pueblos originarios con el relato histórico oficial fue variando a través de los contextos históricos, en función de diversos escenarios sociopolíticos y de las trayectorias de lucha de estos grupos por hacerse visibles y defender sus derechos. No obstante ciertas variaciones en los relatos oficiales, prevalece una combinación de periodizaciones y representaciones típicas. Por un lado, de los tehuelche, como los verdaderos y únicos indígenas de la región, por otro lado de los mapuche, como migrantes belicosos provenientes de Chile que se habrían entremezclado con los anteriores, por otro lado de los galeses, como grupos que trajeron el progreso y convivieron armoniosamente con los nativos locales, y por último, de las campañas militares del ejército argentino a fines del siglo XIX, como el momento de extinción definitiva de los indígenas en la región. En esta historia fundacional, que se instala en el sentido común mediante registros burocráticos, manuales escolares, discursos gubernamentales, etc., los tehuelches son apropiados como el prototipo del indígena de la Patagonia Argentina, en especial por asignarles un carácter pacífico, al tiempo que son declarados discursivamente como agónicos o extinguidos. En contraposición, estos mismos relatos presentan al mapuche como sujeto invasor y responsable de los cambios negativos, por ejemplo, de la supuesta desaparición del tehuelche. Por otro lado, la narrativa pública oficial describe las relaciones entre aborígenes y blancos a partir de una primera fase pacífica y una segunda fase de acciones bélicas. La primera es la que hace referencia al encuentro e intercambios entre los pueblos originarios, los tehuelche, y los primeros colonos en la zona, galeses, en un contexto de armonía entre ellos y con el ambiente. Este modelo de relaciones se ha vuelto parte constitutiva de los sentidos hegemónicos de pertenencia en la costa y valle del Chubut. La segunda fase relacional entre aborígenes y blancos es calificada como bélica, es decir, caracterizada por sucesos violentos que son narrados como eventos ajenos a la historia provincial propiamente dicha. Así, los relatos refieren a la reducción casi total de los indígenas a partir de la conquista del desierto, y además narran la forma en que estos pueblos fueron desmembrados y despojados de sus territorios ancestrales. Todos estos acontecimientos son atribuidos a circunstancias históricas, entre comillas, y a la fuerza invisible del progreso estatal. El poder performativo de esta narrativa pública oficial es fundamental para la persistencia de los estereotipos que afectan a las actuales comunidades indígenas de Chubut. Aun cuando la imagen de esta fue modificándose a lo largo de los años, gracias a la movilización de los pueblos originarios y a la implementación de políticas estatales que han incluido la cuestión indígena, entre comillas, en Chubut, prevalecen en los discursos sociales y en el sentido común los sedimentos clasificatorios de ciertas categorías etnológicas estancas, tal como las desarrolló Lidia en la primera exposición. El segundo tópico es la relación armoniosa como parte del relato fundacional. Como señalamos, cierta lectura privilegiada sobre las relaciones interétnicas se basa en la interacción entre aborígenes y galeses.
La aludida armonía entre ambos sectores es erigida como el hito central sobre el que se apoya la soberanía estatal en el territorio de Chubut. Por ejemplo, el 30 de abril de 1902 es definido como una fecha fundacional y en concordancia el 28 de julio de cada año se celebra el aniversario del desembarco galés en diferentes localidades de la zona. En relación con esto, el historiador Del Río sostiene que las hegemonías estatales construyen sus aparatos de poder naturalizando la diferencia cultural y posicionando subordinadamente a los pueblos originarios. Una de las formas de llevar a cabo esto es mediante mecanismos de repetición u omisión en los documentos y archivos históricos. Es decir, el proceso hegemónico de construcción de alteridades diferenciadas es a su vez una manera de archivar, conmemorar y contar la historia. Los procesos de comunalización, en términos de Brown, característicos de la región, han promovido y continúan haciéndolo un sentimiento de pertenencia que convoca a los habitantes de Chubut a vivir sus relaciones sociales como experiencias dadas, entre comillas, y sustentadoras del orden social del presente. Así, por ejemplo, si uno recorre el valle y la costa de la provincia en el mes de julio, en el que se rememora la llegada de los colonos a la zona, es probable que se encuentre con banderas galesas en los comercios y calles, carteles que promocionan sitios turísticos con muestras alusivas, actos conmemorativos de la historia del pueblo galés y prácticas consignadas como típicamente galesas. También sucede que en los discursos de quienes participan u ofician de oradores en los actos del aniversario, sean funcionarios como intendentes, gobernadores y otros, se hace referencia a este acontecimiento como una gesta o como un ejemplo a seguir. Lo que queremos decir es que como parte de los procesos de comunalización provincial, en cada acto o encuentro político, se renueva la noción de un origen y un pasado comunes cuando funcionarios o representantes de colectividades recuerdan la gesta que permitió el asentamiento próspero de galeses junto con los tehuelches. Retomando a Truliot, entendemos que este relato histórico oficial es una versión positivista sobre el pasado. El carácter positivista se encuentra en la invisibilización y la no problematización de las relaciones de poder contextuales. Dicho de otro modo, la memoria que hace foco en el desembarco actualiza una comunidad imaginada cuyo patrón es, en primer lugar, las buenas relaciones entre galeses, primeros pobladores, y los tehuelches, salvajes naturales, dentro de los márgenes del naciente Estado Nacional. Como contrapunto, entonces, la imagen de la convivencia armoniosa reduce el papel de los grupos locales al hecho de ser un buen ejemplo a seguir. Este modo de actuar ejemplar, que no obstaculiza el intercambio y se ciñe al mantenimiento de armonía con la sociedad no blanca, es utilizado hasta el presente como criterio legitimador de procesos de reconocimiento y de identificación indígena, así como de ciertos reclamos entendidos como justos. En otros trabajos nos preguntamos en relación con la convivencia entre pueblos indígenas y colonos. ¿Se podría caracterizar siempre aquel intercambio como recíproco? ¿Por qué no ver la agencia de los pueblos indígenas como estrategias de resistencia ante determinadas imposiciones, más que como un modelo de relaciones armónicas entre pueblos? Como veremos, algunas de estas preguntas empezaron a formar parte de las iniciativas mapuche-tehuelche de restauración de sus memorias y de refundación del pasado. La narrativa oficial crea marcos de interpretación para pensar la historia de la región y actualizar colectivos de pertenencia en una identidad común. En estos usos del pasado se robustecen ciertas lecturas y sucesos, a la vez que se silencian o banalizan otros. Dicho de otro modo, en las formas de contar la historia, la hegemonía también opera haciendo que ciertos significados emerjan y otros queden obturados o invisibilizados. Luego de las campañas militares del siglo XIX, el genocidio hacia los pueblos originarios continuó con diferentes prácticas: la expropiación de sus territorios, la explotación como fuerza de trabajo servil y la represión de los mecanismos de transmisión, de su lengua, de su espiritualidad y de sus formas de organización política.
Históricamente, la nación argentina se imaginó a sí misma sin heterogeneidad interna, gracias al apoyo de distintas agencias estatales y no estatales que fueron funcionales al objetivo de borrar diferencias. No obstante, la persistencia de estereotipos y estigmatizaciones en torno a los indígenas pone en evidencia que no todas las diferencias tienden a ser igualmente neutralizadas. Aquí la historia hegemónica, sustentada por científicos, exploradores y por políticas estatales, ha construido e impuesto determinadas alteridades de manera jerárquica, es decir, más o menos valoradas, que pasaron a ser representativas de la comarca del Valle y costa de Chubut. Le paso la palabra a Valentina, que va a continuar con el último tópico. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Cualquier cosa me dicen. Bien, Sí. entonces, recién señalábamos que la construcción hegemónica de la imagen del tehuelche y del mapuche en esta región de la costa y valle encubrió otras matrices de conocimiento y relaciones de dominación, dentro de las cuales cierto sector de la academia y el Estado fueron los únicos habilitados para promover elaboraciones sobre la historia y sobre las relaciones interétnicas. Al construir al tehuelche como extinguido y a su cultura como una expresión del pasado, quienes ocuparon por décadas el lugar de la experticia, entre comillas, en la Patagonia, se instituyeron como la única voz autorizada para hablar sobre este pueblo, estableciendo una relación de subordinación por la cual las familias indígenas quedaron con poco margen para contarse y pensarse a sí mismos. Este escenario controlado por sectores estatales fue el contexto en el que se enmarcaron las luchas de las mayorías de las comunidades y de las organizaciones mapuches tehuelches de la región de la costa y valle de Chubut. Estas luchas no solo buscaron revertir estos estigmas o estos dispositivos más separatistas y clasificatorios, sino que también buscaron de alguna manera tener mayor control en los usos del pasado y de producir y transmitir sus propios conocimientos. Hasta no hace muchos años, sin ir más lejos, por ejemplo en el 2009, cuando una o uno indagaba en internet buscaba información sobre comunidades mapuches tehuelches existentes en la localidad de Puerto Madryn, por ejemplo, la mayor parte del material refería a las actividades que estas comunidades realizaban en el marco del aniversario de la ciudad, los 28 de julio. Las noticias de los diarios, los portales u otros sitios informativos remarcaban la participación de una comunidad mapuche tehuelche en el acto conmemorativo de la llegada de los colonos galeses a la costa de la ciudad y el posterior encuentro armonioso con los tehuelches. En aquellos primeros acercamientos a esta información, nos pensábamos y nos preguntábamos por qué las poblaciones, las comunidades y las personas indígenas participaban en estos actos que se pueden pensar como más oficiales o folclóricos, y que de alguna manera estos actos reproducían aquellos estereotipos y clasificaciones hegemónicas impuestas de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Nos preguntábamos cuál era el objetivo, cuál era el fin de estas comunidades en participar en un acto en el que en realidad lo que parecía era que se estaba consolidando la imagen de que los únicos y verdaderos habitantes originarios habían sido los tehuelches, que parecían que ya estaban extinguidos, y no así los mapuches, y las relaciones, y remarcaban o valorizaban aquellas relaciones pacíficas y corporativas con los colonos galeses. Aquí, parafraseando a Joan Rapaport, nos preguntábamos por qué los mapuches tehuelches de la costa y valle de Chubut encontraban en determinadas prácticas diacríticos y narrativas más hegemónicas y pertenecientes al relato oficial los lugares para reafirmar su identidad. Sin embargo, con el tiempo y a través de nuestros trabajos de campos etnográficos y de conocer y conversar en profundidad con los y las integrantes de las comunidades y de incluso participar de muchas de sus actividades, nos permitió comprender de otras maneras estas participaciones y entender las implicancias afectivas y de pertenencias que atraviesan los indígenas, que atraviesan a los indígenas y que están reconstruyendo sus subjetividades en contextos de subordinación.
entendimos que las experiencias de los mapuches y tehuelches de esta región debían interpretarse dentro de estos marcos de configuración estatal, puesto que estos marcos son los que habilitaron los lugares para, de alguna u otra manera, su visibilidad en contextos que anteriormente parecían imposibles. Así como lo expresa la cita que está en la presentación de una joven militante mapuche tehuelche de una comunidad, que decía que, bueno, que para mí ahora participo, está hablando de la participación en el aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, en el evento de la llegada de los galeses y el encuentro con los tehuelches, dice, para mí ahora participo como diciendo, acá estamos, por el reconocimiento y porque hemos ganado el lugar hace un par de años. Y que la gente de Madryn sepa, porque hay gente grande que ya está, que la tiene clara, pero hay niños, hay gente nueva, gente que llega de afuera, y si no, ¿qué parte van a ver? Que llegaron los galeses y fundaron la ciudad de Madryn, y ahora estamos acá gracias a ellos. Entonces, frente a un ordenamiento político-jurídico que configuró ciertas alteridades, las personas y las familias de la región se han encontrado a lo largo de la historia con ciertas dificultades para poder entramar relaciones con su pasado como mapuche tehuelche, y sobre todo en contextos de urbanos donde la presencia indígena era casi invisibilizada. A la estigmatización, a los silencios obligados y a los olvidos forzados impuestos por los diversos dispositivos de control estatal, como fue la escuela, como fue la iglesia, el servicio militar, entre muchos otros, se le sumaron los discursos de cierto sector de la academia, cuyos trabajos han atravesado fuertemente el sentido común e instalado lecturas sobre las formas legítimas e ilegítimas de ser indígena en la provincia de Chubut. No obstante, las comunidades de la región pudieron lograr revertir estos lugares asignados que estigmatizaban y obturaban cualquier pertenencia como indígena en la ciudad, mostrando su capacidad de agencia para transformarse en los narradores de su propia historia. En este camino, los mapuche tehuelche han hecho uso de la evidencia histórica, no solo para acceder a las formas de narrar el pasado en primera persona, sino además para denunciar una historia más larga de opresión. Como lo señalaba un militante mapuche de la zona, que decía, fuimos borrados de la historia porque había que tapar el objetivo de apropiarse de nuestras tierras. Por eso tenían que borrarnos de la historia y ponernos como enemigos. Sin embargo, quedan documentos que pueden dar cuenta de lo que verdaderamente pasó. Frente a ciertas interpelaciones hegemónicas que señalaban, por ejemplo, la muerte de la lengua tehuelche, ¿no?, entre comillas, la mapuchización, la aculturación de las familias indígenas y en consecuencia el proceso inevitable de extinción de la identidad, los mapuches tehuelche de la región primero tuvieron que demostrar su existencia, hacerse visibles, y luego poder pelear su derecho a entramar de formas novedosas y sentidas sus pertenencias y conexiones con el pasado. En este camino, tanto la ocupación de aquellos espacios que podríamos llamar como hegemónicos, oficiales, como la utilización de la evidencia histórica, más en términos de documentos, se volvieron herramientas valiosas. Aun cuando ciertas afirmaciones o presentaciones públicas pueden ser vistas o catalogadas como una reproducción de las formas oficiales de reconocimiento, aquella que, por ejemplo, pensábamos nosotros cuando veíamos la participación del aniversario de las comunidades en el aniversario de la ciudad, estas funcionaron más bien como vías disponibles para trazar conexiones nuevas con un pasado que parecía como desconocido u olvidado, y con un futuro que también era como negado e invisibilizado. Así reconstruyeron las relaciones y pertenencias como un pueblo ancestral en la región. El objetivo de recuperar el control sobre ciertos usos del pasado inició con la presentación pública de sí mismo como enunciadores privilegiados. Si bien las condiciones para la producción de una historia o de su historia sigue siendo de alguna u otra manera asimétrica, los mapuches tehuelches han podido sortear esta jerarquía haciendo uso tanto de la historia oficial como de su memoria oral. Por un lado, esta memoria oral, que es heredada y transmitida de generación a generación, reafirma que los procesos de comunalización indígena fueron una forma habilidosa y afectiva de lucha frente a un avasallamiento de un Estado que irrumpió en la vida cotidiana, que desmembró a la familia, que rompió las relaciones y obstaculizó las formas de entender y ser en el mundo como mapuche tehuelche. Por otro lado, esta memoria oral, acompañada también de fuentes escritas o de relecturas de investigaciones académicas, devino la prueba de una historia de relacionalidad entre ambos pueblos, el mapuche y el tehuelche, y su doble pertenencia en el presente.
Esta memoria oral no solo permitió reconstruir afectivamente las pertenencias y las relaciones como mapuches tehuelche, sino también denunciar las agencias estatales como responsables del avasallamiento indígena, en contraposición a una historia en la que responsabilizaba a los mapuches invasores como los protagonistas de la historia. El trabajo colectivo fue poniendo de relieve que los olvidos forzados, fueron el resultado del despojo territorial y la imposición de abandonar los campos familiares, del cambio de nombres, de la prohibición de sus ceremonias y del uso de sus lenguas. De este modo, el uso de la memoria, incluso cuando sus relatos presuponen argumentos quizás oficiales, empezó a ser considerado como una de las principales herramientas para legitimar una posición más valorada de sí mismo y para denunciar la opresión e invisibilización a la que han estado sometidos los mapuches y los tehuelches por igual. Hacer uso de sus pasados heredados, además, les permitió posicionarse públicamente como un pueblo ancestral, mapuche tehuelche, que está vivo y en lucha en el presente. En la toma de control de las formas de su visibilidad, las comunidades y las organizaciones indígenas de la región se propusieron asumir los roles de organizadoras de los eventos provinciales centrados en una historia que las involucra, particularmente aquellos que conmemoran ciertas fechas oficiales como el aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, el 12 de octubre y la Semana del Aborigen. El resultado de estas luchas locales fue que hoy en día los mapuches tehuelches sean invitados a dar charlas o a participar en los actos públicos como transmisores, narradores y productores autorizados de sus saberes y conocimientos. Bien. Entonces, como para finalizar, ni extinguidos, ni invasores, ni viviendo en zonas rurales, los mapuches tehuelches hoy habitan la ciudad y la ciudad es parte de su territorio ancestral. Esta es la idea de que cada uno de ellos y ellas fue construyendo en actos muy simples, en intervenciones públicas muy sencillas y a través de desplazamientos de sentidos muy sutiles. Y en un proceso que parecía casi como desapercibidos para ellos mismos, fueron refundando sus pasados como pueblo y fueron recuperando sus formas de ser y entender el mundo que identifican como propias. Muchas gracias, Valentina. Creo que está la traducción al inglés terminada también. Bueno. Porque si no se iba a hacer muy largo, perdón. Sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, entonces vamos a abrir el micrófono para preguntas, comentarios de panelistas o participantes. A ver, no veo ninguna mano levantada. Iwan. Diolch yn fawr, na i ofyn cwestiwn yn Gymraeg. Na i gyfieithu os ydy hynny'n iawn. Bydd Iolan gyfieithu i'r Saesneg, dwi'n cymryd. Dyna ni, gwych. Oedd hwnna'n bapur hynod ddiddorol i fi, sydd wrth gwrs wedi dod o bersbectif hollol wahanol, edrych ar ddatblygiad y grŵp ethnig Cymreig neu'r grŵp diwylliannol Cymreig yn Chubut. A o'n i'n gwrando ar y cyfieithiad ac yn sylwi ar bethau fel bod angen i'r grwpiau Mapuche, Tehuelche ddod yn privileged narrators of their history. Ac wrth gwrs, mae'r gormes sydd wedi bod colli enw ac yn y blaen yr awdurdodau yn ailgreu hanes nhw. Mae o'n erchyll, ond oes na dueddiad i roi'r grŵp diwylliannol Cymreig yma ar y pegwn arall, bod ni'n gweld y grŵp ethnig neu'r grŵp diwylliannol Cymreig fel yr Ewropeaid gwyn breintiedig. Lle mewn gwirionedd
Mae yna hanes o newid enwa, mae yna hanes o addysg Gymraeg yn cael ei stopio ar ddiwedd y 4eg ganrif ar 15, hanes o anfon athrawon oedd yn siarad Cymraeg tu allan i Djibouti hyd yn oed. Felly, oes yna ryw elfen o dibygrwydd lle mae hanes y Cymru yn Djibouti hefyd wedi cael ei ailgreu, a o ran gwyliau fel Gwyl y Glaniad heddiw, pwy sydd rheoli'r naratif? Ai'r siaradwyr Cymraeg neu ddisgynyddion y Cymru sydd rheoli'r naratif, neu ai Llywodraeth Djibouti sydd yn rhoi'r naratif i'r Cymru. Felly, oes yna elfen o reoli grwpiau cynhenid brodorol yn ogystal â reoli y naratif y disgynyddion y Cymru hefyd mwyn creu'r wlad unffurf yma oeddech chi'n sôn amdani. Na i drio wneud gyfiawnder i'r cwestiwn, ond mi rhaid i ti atgoffa fi iawn. La pregunta de Iwan es muy larga y tiene muchos elementos, pero voy a intentar acordarme de todos. Lo primero que dijo Iwan es que muchas gracias por la presentación, que le resultó muy interesante. Y él pregunta, como alguien que estudió la historia de la comunidad galesa en Chubut, él se pregunta si debido a esta historia de despojo y de opresión no hay una tendencia a ubicar a los galeses en el otro extremo. Automáticamente quedan ubicados en el extremo de los colonizadores europeos blancos. Y lo que él decía es, en realidad, a través de estudiar la historia de los galeses en Chubut, él lo que ve son paralelos, similitudes en cuanto a la presión del Estado argentino sobre los galeses en dejar de hablar su idioma, en asimilarse, en mandar a los galeses que hablaban, a los maestros galeses que hablaban galés a otros lados de Argentina para que dejaran de hablar galés, traer maestros a Chubut que no hablaran galés. Entonces él no puede dejar de ver estas similitudes y se pregunta hasta qué punto los galeses en la Patagonia están en ese extremo. Y hay otra pregunta, antes de que me olvide, la otra pregunta tiene que ver con Gwyl y Glania, del Festival del Desembarco, y lo que él se pregunta es quién tiene el control sobre esa narrativa que se presenta. Si el control la tienen los grupos de descendientes de galeses, si la tiene el gobierno, si la tienen las comunidades originarias, cómo se genera esa performance, digamos. Bueno, sí, seguramente lo que nosotros analizábamos era cómo se construye desde el discurso más hegemónico. Y el discurso hegemónico, el discurso oficial, va, o sea, dentro de lo que se construyen las alteridades, obviamente el pueblo galés también fue construido como una alteridad, pero en relación a la colectividad, en relación a la colectividad galesa con las comunidades o pueblos indígenas, esa alteridad no es de igual manera construida, desde el discurso oficial estoy hablando, ¿no? Entonces, seguramente en esa narrativa quedan los galeses más del lado de los colonos más invasores y el blanco. En las historias más personales, eso va, de cada familia, eso también se va complejizando, porque hay familias que tienen como en sus memorias la relación con las familias galesas fueron percibidas de una manera positiva, otras de una manera más negativa. Lo que sí queda en el discurso más cotidiano y en el discurso más actual es por qué la colectividad galesa o el pueblo galés, hoy en día, si se compara con el pueblo mapuche, mapuche-tehuelche o tehuelche, sus condiciones de vida no son las mismas. O sea, están en mucha mejor condición de vida que el pueblo
que las familias y comunidades indígenas. Entonces eso también hace pensar qué pasó en esa historia, que los pueblos indígenas quedan relegados a las peores tierras, a las peores discriminaciones, a los estigmas más dolorosos, y no así como se ve hoy en día al pueblo galés. Yo también supongo y entiendo que debe ser todo parte de un mismo proceso hegemónico de cómo se fueron construyendo las alteridades y cómo el Estado fue construyendo a la alteridad galesa en relación a la alteridad indígena, ¿no? En la provincia de Chubut. Eso me sale decir en ese sentido, que seguramente es más un discurso oficial, seguramente las tramas de relacionalidad entre algunos sectores galeses con sectores de poder permitieron otras condiciones de vida que no fueron las mismas para el pueblo mapuche, tehuelche, digamos. No sé si contesté la pregunta, no sé si alguien, Julieta, quiere agregar algo más, o Mariela también, que puede hablar del tema. Y con respecto al aniversario, el aniversario lo organiza, sobre todo en lo que es el Puerto Madryn, es una organización del municipio. El municipio como que, se celebra el aniversario como justamente el que cumple años la ciudad, se hace toda una organización más oficial, y hasta hace 2009, 2010, si no me equivoco, esa organización, por parte de los agentes más gubernamentales de la localidad, únicamente celebraban el desembarco. Fue a partir del 2009 o 2010 que empezaron a invitar a la comunidad, a ciertas comunidades de la localidad, para justamente rememorar no solo el desembarco, sino el posterior encuentro con los galeses, con los tehuelches, ¿no? Perdón. Y fue como, a lo largo de esos años, como que fue cambiando la forma en que se pensó ese aniversario, ¿no? Al principio era únicamente la llegada de los galeses, y después con la participación de las comunidades, como que se volvió un lugar re legítimo que las comunidades tienen que participar, y de hecho participan todos los años. Entiendo que es más una toma, o sea, es como el lugar que el Estado les habilitó, y la toma de control es de quién participa o no participa, cómo participan, es como una puja ahí de poder hacerse visible de alguna u otra manera, digamos. Pero entiendo que la que lo organiza es el municipio, con la ayuda de la colectividad galesa y con la participación de las comunidades indígenas. No sé si contesté, si quedó claro, no sé, Juli, si querés agregar algo más. ¿Se me escucha? Clear out, diolch yn fawr. Sí, quizás sumando a lo que decía Valentina en relación a estos actos conmemorativos y del aniversario de la ciudad, pensaba mientras conversaban que quizás es interesante pensar esto desde lugares de enunciación, ¿no? Que primero son muy monopolizados por el Estado y por cierto sector más canónico de la academia, y cómo en base a las luchas y a las reivindicaciones de las comunidades y de las organizaciones indígenas, se van ampliando como las voces que se pueden oír o que son audibles, inteligibles en el espacio público, ¿no? Y esta ampliación de voces, que quizás hace algunas décadas era bastante impensada, lo que están permitiendo es colectivamente, en diálogo y también en discusión, repensar cuáles son las relaciones sociales que configuran lo local, lo provincial, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Esto de cómo con más voces se complejizan las tramas que permiten entender las configuraciones del pasado, las relaciones de poder del pasado, y también las del presente, y las luchas históricas que llegan hasta el presente. No sé si aporta. Y muchas gracias por la intervención y la compleja pregunta con sus distintas ramificaciones, que sin duda es muy pertinente para ampliar. Con la traducción de Geraldine. Bueno, la pregunta era mucho más detallada. Yo claro, porque vimos que por mi memoria más que nada. Sí, lógico.
Lógico. Tenemos una pregunta de Glyn. Bueno, voy a hablar en castellano, si se puede, si me permite. Por supuesto. Bueno, ¿qué quiero decir? Es que la relación entre los indígenas y los galeses no era siempre uno de armonía. Hubo una ocasión, por ejemplo, en los años 80, cuando los indígenas atacaron a un galés, se escapa, pero mucha gente dice que lo atacaron porque algunos galeses han abusado de mujeres indígenas en el sur. Bueno, hay varios ejemplos como eso que muestra que, bueno, el discurso formal con poder es un mito. Bueno, no más que... Bueno, sí hay una otra cosa. Hubo una dependencia entre los galeses y los indígenas, porque los galeses necesitan el conocimiento de los indígenas para entender cómo se puede bajar un parte a otro. Y sin esto, bueno, el Pacífico no se puede contestarlo, creo. Bien, nada más. Muy bien, muchas gracias, Glyn, por el comentario. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay un montón. Tenemos a Win James. Vamos a darle lugar a Win. Win, ydych chi'n iawn? Diolch yn fawr, ydw. Ydych chi'n gallu clywed i'n iawn? Ydyn. Dim ond un cwestiwn sydd 'da fi yn yn anwybodaeth mewn gwirionedd. Mae yna sôn wedi bod am y syniad mae'r Apache yn symud mewn i ardal Chubut. A fel bod hynny'n cael ei cwestiynu, hynny yw mae'r defnydd o'r term am Apache to Welsh. Beth yn union yw hanes berthynas y ddau grŵp yna i gilydd? Ac a di'r Mapuche erbyn hyn, ydy'n iawn i feddwl am Mapuche fel rhai sydd yn adlunio hanes fel y concwerwyr, os liciwch chi, yn berthynas y Mapuche to Welsh, neu ydy hwnna yn hollol anghywir? Iawn, dwi'n mynd i gyfieithu, ond dwi'n meddwl bydde'n bosib trefnu symposiwm ar y pwnc. Mae'n siŵr iawn. Ond na i gyfleu'r gwestiwn i'r lleill felly. Wyn James es un académico galés que también ha estudiado la colonia galesa y él se preguntaba si hasta qué punto este discurso de que los mapuches son es un pueblo que viene de Chile y cómo se entiende eso en términos de las comunidades mapuche tehuelche y hasta qué punto se puede decir que esto es así, que los mapuches vienen de Chile. La pregunta era más, the question yn fwy gymleth. Dwi'n gwybod os ydw i wedi gwneud cyfiawnder, ond dwi wedi cyfleu y neges, y brif neges, dwi'n meddwl. No sé si Valentina o Julieta o Mariela o Lidia, creo que las cuatro pueden responder tranquilamente, pero como sea. Bueno, si quieren yo tomo rompo el hielo y después le paso el turno a las chicas. Sí, claramente, de hecho es parte de las luchas de las comunidades, sobre todo en Chubut, que
se nombran como mapuches tehuelches porque entienden que en sus familias hay antepasados tanto mapuches como tehuelches, porque dan cuenta de relacionalidades entre esos pueblos preexistentes al Estado-Nación, a los Estados-Nación. Entonces, no se puede decir que un pueblo viene de Chile cuando las relaciones existían desde antes de la constitución de los estados, para empezar, y toda esa narrativa y esa construcción de la imagen del mapuche como venido de Chile, como invasor y demás, bueno, ahí por ahí las compañeras lo pueden también desarrollar mejor, pero fue todo como funcional a la narrativa del Estado para construir ese relato oficial sobre los mapuches y fundamentar su dominación y su avasallamiento, y de los tehuelches como extinguidos también, como para no invisibilizarlos en esa creación del argentino homogeneizado, ¿no? No sé, Lidia y Mariela y Juli, si quieren agregar algo más. No, simplemente las palabras claves que dijo Valentina son preexistentes a los estados-nación. Si recuerdan el mapa que les mostré del virreinato, eran jurisdicciones administrativas solamente, y luego se transformaron en estados-nación, pero antes de eso no existían esos límites administrativos y organizacionales de los europeos, digamos. Eso es todo, Sí, por mi parte. y sumando a lo que dicen Valentina y Lidia, es importante tener en cuenta que, por supuesto, esto de lo inapropiado de asignar nacionalidades a pueblos que son preexistentes a la soberanía de los estados nacionales que se atribuyen esas identidades. Y por otro lado, pensar que esa acusación de extranjería permanente que hasta el día de hoy hay sobre los pueblos, sobre el pueblo mapuche en sus distintas manifestaciones organizativas, comunitarias y demás, básicamente es una forma de desacreditar sus reclamos y sus derechos en el presente. Es una forma de pretender neutralizar las reivindicaciones territoriales, las expectativas de autodeterminación y demás dentro del Estado Nacional actual, ¿no? Es un intento de neutralizar el ejercicio de derechos que les corresponden a los pueblos indígenas como tales, como pueblos preexistentes a los estados nacionales y con una serie de derechos colectivos específicos que están consagrados en amplia normativa y legislación, tanto nacional como internacional. Sumar eso. Tenemos dos preguntas más. Mariela, no sé si querés agregar algo o estás satisfecha. No, sí, estoy muy satisfecha, solo que quizás una cuestión interesante es, Valentina hablaba sobre cómo se han impuesto desde los discursos hegemónicos estas construcciones de alteridad, ¿no? Distinta para los galeses, distinta para tehuelches, distintas para mapuches también, ¿no? Y que es interesante cuando uno lo ve en términos de la historia, de la narrativa histórica nacional, cómo ese discurso cambia en el lapso de 40 años, entre 1830-40 y 1879, ¿no? Lo tehuelche pasa a ser, de ser visto como algo negativo, y lo araucano en ese entonces en las fuentes como algo positivo, y se invierte esa ecuación en el momento previo de la conquista del desierto, ¿no? Cuando el Estado argentino y el Estado chileno avanzan simultáneamente sobre los territorios indígenas. Y que tanto en Chile como en Argentina, los mapuches son vistos como extranjeros. En Chile, la narrativa oficial dice que son de Argentina. En Argentina, este tipo de narrativas, creadas justamente por el ejército y por la marina, dicen que los mapuches son chilenos, ¿no? Y todas estas cuestiones todavía, bueno, están presentes, digamos, si bien los discursos científicos, por lo menos desde la antropología, han desacreditado estas teorías, en el sentido común están muy presentes al día de hoy, ¿no? Y tienen efectos en las políticas públicas también,
¿no? En los medios de comunicación y en, bueno, en decisiones que toman los gobiernos, influenciados muchas veces por esta idea de extranjeridad. Bueno, eso. Y una cuestión más, quizás estaba pensando también que siempre me llamó la atención el paralelo de la llegada de los galeses a Chubut, ¿no? Y la celebración, que es muy similar en términos de estructura a la celebración del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Que es casi un paralelo, ¿no? Donde los británicos que llegan a instalarse en Massachusetts, ¿no? En Estados Unidos, estaban justamente queriendo poder practicar su religión, ¿no? Y por eso se instalan ahí, y la narrativa oficial es que los indígenas fueron también muy generosos, y hubo una hambruna que pasaron muy mal, y que luego los indígenas les dieron comida, entonces les agradecen, ¿no? Y en ese agradecimiento, digamos, bueno, hay mucho escrito sobre el tema, pero bueno, básicamente es la misma estructura narrativa, donde la pregunta es, bueno, ¿quién controla después los medios de producción, ¿no? En el presente, los indígenas siguen sin tener ese control de su propia economía, ¿no? Y de los territorios. Muchas gracias, Mariela. Veo que está Wyn James. Todavía tiene la mano levantada. Wyn James, da chi'n hapus gyda'r atebion? Wel, ydw a nadw, fi'n gallu gweld y cymhlethdodau, ond beth oedd gen i mewn golwg, mewn gwirionedd, oedd yr atebion, fel bydai'n sôn am berthynas y brodorion a'r wladwriaethau. Hynny yw, y ffordd yr oedd yr Ewropeaid wedi creu Chile ac ariannu ac yn y blaen. Beth o'n ni yn gofyn y cwestiwn oedd beth yn union oedd perthynas y Mapuche a'r Tywelche yn wreiddiol. Hynny yw, oedd na diriogaeth oedd yn perthyn i'r Tywelche, a diriogaeth oedd yn perthyn i'r Mapuche, a wedyn bod y Mapuche wedi symud mewn i diriogaeth y Tywelche. Felly, y berthynas rhyngddyn nhw? Ie. Nid i berthynas nhw ar wladwriaethau, ond i berthynas nhw i gilydd yn y cyfnod, os liciwch chi, lle o'n nhw'n bodoli fel brodorion. Mae yna beryg, fi'n credu, ni sôn am y brodorion a'r coloneiddwyr, fel bod y brodorion yn un grŵp. Iawn, Yn lle parchu gwahaniaethu rhwngdyn nhw i gyd. Iawn, Dyna un o dadleuon pan oedd yr athro Glyn Williams yn sôn am y grŵp na oedd yn ymosod ar y Cymru yn yr Andes. Yr awgrym gan rai, wrth gwrs mae grŵp arall o'n nhw. Hynny yw, fydda'r Tywelche ddim wedi ymosod ar y Cymru yn yr un ffordd. Iawn. Wyn dice que entiende las respuestas en términos de la relación de los grupos indígenas con el Estado, pero lo que le interesa saber es cómo era la relación entre esos dos pueblos indígenas. Si es verdad que había un cierto territorio que pertenecía al pueblo mapuche y otro territorio que perteneciera al pueblo tehuelche, y si hubo una invasión de ese territorio. Y lo que una cosa muy doméstica, pero no estoy segura de que Walter esté dispuesto para traducir, si me esperan 2 minutos. Perdón, sí, así que esa era la vuelta de la pregunta de Wyn. Perdón, yo quisiera hacer una aclaración por ahí que puede ayudar a entender esto. La guerra y la alianza matrimonial son dos caras de la misma moneda, y las dos cuestiones existieron entre distintos pueblos indígenas, incluido pueblo mapuche y pueblo tehuelche. Y aquí quizás es interesante mucho el trabajo que hizo Lidia, justamente de pensar sobre los rótulos, las categorías, los términos impuestos, ¿no?
justamente, yo decía que en el siglo XVIII y en el siglo XIX el término que aparece es araucano, ¿no? Y que se sigue repitiendo hasta entrado el siglo XX, para referir a los mapuches. En el caso del término tehuelche es mucho más complejo porque justamente estos relatos nacionalistas, bueno, no necesariamente de antropólogos, pero también de antropólogos y de aficionados a la antropología, crearon o impusieron de alguna manera el rótulo tehuelche para una diversidad de grupos indígenas, ¿no? Porque incluye gente que hablaba distintas lenguas, que tenían una cosmología similar, pero que tenían identidades distintas, o sea, se sentían a sí mismos como otros, unos respecto a otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tehuelche, tehuelche es el término que las comunidades actualmente utilizan para autoascribirse. Pero si uno trabaja con las fuentes y con las crónicas, ve que el término tehuelche justamente es un término macro que incluye una diversidad bastante grande internamente. Entonces, cuando uno piensa como si fueran mapuches y tehuelches como solamente dos globos enormes, lo que estamos perdiendo es como toda la diversidad interna, y en ese interior había disputas y había acuerdos dentro de esos propios grupos, dentro de los propios que hoy son considerados como tehuelches, o dentro de los propios considerados como mapuches, y entre mapuches y tehuelches. No sé si se queda claro, es como una historia muy larga resumida en muy poquito espacio, pero seguramente Lidia puede complejizarlo un poquito más. Bueno, yo no tenía la intención de hablar de rótulos hoy, pero si quieren recordemos lo que les expliqué sobre el nomadismo y los modos de subsistencia de estos pueblos nómades. Los pueblos nómades no tienen territorios fijos, sino que tienen territorios de caza y de aprovisionamiento. Y esto, lo que podemos percibir nosotros de esos miles de años de historia, es que tenían una relación, obviamente, de alianzas, de conflictos, de guerras con los grupos vecinos, pero no los podemos pensar como estados delimitados, circunscriptos a una región del mapa, en el que alguien invade y el otro rechaza. En esas inmensas, yo les hablé de 1.200.000 kilómetros cuadrados. En esas inmensas áreas había infinidad de partidas de caza y de lugares de campamento de las partidas indígenas. Y no necesariamente era una invasión pensada en términos actuales, no sé cómo explicarlo. Hay trabajos hechos sobre esto, sobre el nomadismo, sobre la caza y sobre lo que era tehuelche, no era tehuelche, lo que era mapuche, no era mapuche, y sobre todo los rótulos, lo que acaba de decir Mariela, englobamos en un término tehuelche infinidad de pueblos que a veces tienen, de grupos que a veces tienen diferente localización geográfica y a veces tienen momentos diferentes cronológicamente. Y se ven con ese rótulo que le pusieron a esos grupos los mapuches, y los españoles cuando llegaron adoptaron ese término para hacerlo más complejo todavía. Y bueno, sí, habría para hablar horas sobre estos temas. Me parece que no es el momento. Estoy esperando que termine la... Ahí está. Wyn, ydy ydych chi'n hapus gyda'r atebion? Ydw, fel wedodd Lydia nawr, mae bwnc anferth ymlaen wrth gwrs ac yn heiddi symposiwm yn ei hunan. Dwi'n credu bod, nid i fi mlaen ynglyn â'r peth, fi'n credu bod yna dueddiad yno ni fel Ewropeaid a disgynyddion Ewropeaid i feddwl am y Brydorion fel un grŵp yr arall fel petai, yn lle cydnabod bod nhw yn bobl wahanol iawn i gilydd, ynde? En verdad. Wyn está diciendo que está satisfecho con la pregunta, pero que claramente se podría organizar un simposio sobre este tema, y que sí se da cuenta de que nosotros como occidentales tenemos esa tendencia a englobar a cierto grupo como a los indígenas, y bueno, que hay mucho que escarbar.
veo ¿Puedo que... Sí, decir una cosa que tiene que ver para ejemplificar cómo se ve, ¿no? Primero, de decir que yo dije a partir del 2009 la comunidad participa desde el 2000, en el acto del aniversario. Y que yo me acuerdo cuando preguntaba por qué se celebraba el aniversario de Puerto Madryn ese día con la llegada de los galeses, si sabíamos que había poblaciones originarias habitando el territorio, lo que me decía una funcionaria del municipio es que sí, había poblaciones, pero no eran sedentarias, eran nómades. Un poco retomando a lo que decía Lidia y la imagen que se tiene, ¿no? de cómo se va construyendo esta alteridad, ¿no? Y cómo se piensa desde Occidente lo que puede ser una población, una civilización, un progreso. Eso no. ahí empezamos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Estamos un poco retrasados, pero veo que Sara levantó la mano. Ahí está. Hola, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, un montón de cuestiones han saltado desde la ponencia hasta ahora con los comentarios y las preguntas. Muy rico y muy interesante. O'n i'n dweud y darlith mae cymaint o bethau wedi cael ei dweud a'r trafodaeth wedi dod ymlaen, so mae gen i rhai nodiadau, dwi'n mynd i drio fod yn syml. Voy a tratar de ser breve porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Por un lado, me interesa esto que se comentó en el último momento sobre esta etiqueta mapuche tehuelche, porque si bien ahora en los comentarios se ha complejizado, durante la ponencia fue la etiqueta que se utilizó. Entonces, quizás estaría bueno que desde la ponencia ya se empiecen a utilizar los nombres apropiados de los pueblos originarios hacia sí mismos. En este sentido, el trabajo de Marcelo Gavirati es muy interesante porque él habla de la relación entre los galeses y el pueblo Pampa y Cununacuna, y también hace mención a los otros pueblos y a sus diferentes cosmologías e idiomas. Beth yn un dweud yn fyr oedd bod yn diddorol bod y label yma o Mapuche Tehuelche wedi cael ei defnyddio yn y darlith ei hun, a byddai'n diddorol bod y bobl sy'n darlithio am y pynciau hun yn defnyddio'r labelu gwreiddiol. Yn hynny o beth, mae gwaith Marcelo Gavirati yn diddorol iawn, achos mae o'n defnyddio'r syniad yma o'r Cununacuna, a'r Bambas ac yn y blaen. Otro que me parece también muy interesante es enfatizar esto de que estamos hablando siempre del discurso del Estado argentino y que muchas veces entonces tendemos a equiparar el discurso de la comunidad galesa con el discurso del Estado argentino, cuando el Estado argentino lo que ha hecho es asimilar a la comunidad galesa desde el principio. Entonces tendemos a ver como si una especie de complicidad desde 1865 en adelante entre ambos agentes, y nos olvidamos de que se trata de una relación súper compleja, donde además intervienen no solamente que el Estado tiene el poder de la violencia, como ya sabemos, sino que además estamos hablando de un montón de otros grupos inmigratorios que llegaron muy pronto una vez que el Estado tomó control en la provincia del Chubut. Entonces, quizás una pregunta para las doctoras sería si han incluido en sus investigaciones la influencia y el rol de otras comunidades y de otros grupos que llegaron muy pronto al territorio patagónico. Beth o'n i'n dweud yn sydyn iawn oedd bod mae'r rôl wladwriaeth fel yn paralel be digwyddodd efo'r Cymru a beth mae'r wladwriaeth wedi wneud, a dyn ni'n hofio bod yn sydyn iawn mae cymunedau eraill wedi dod i fyw i'r ardal, achos oedd yr wladwriaeth yn rhoi ei droed, ei thraed mewn ffordd yn fuan iawn yn y tiriogaeth. Y por último, también sería interesante analizar el tema de la propiedad territorial, hasta qué punto, si hacemos un mapeo de lo que sucede hoy en día, quiénes son los dueños de la tierra en Chubut. También a hefyd o ran tiriogaeth pwy sy'n perthyn tir dyddiau yma hefyd byddai'n diddorol. Sería eso. Gracias. Diolch. Bueno, contesto yo y después les dejo la palabra a las chicas. Sí, yo con Julieta lo que trabajamos son con los procesos de lucha
y reconstrucción de las memorias de las comunidades en el presente, y de las comunidades mapuche tehuelche. Y decimos mapuche tehuelche porque ellos se nombran como mapuche tehuelche. Entonces, yo no soy historiadora, soy antropóloga que aborda los procesos actuales y retomo de sus autopertenencias y autodefiniciones, cómo se nombran, y las pongo en valor, porque es parte de su lucha, es autorreconocerse como mapuches tehuelches, cuando anteriormente, bueno, todo lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo se los construía, cómo se los negaba y demás. Entonces en la ponencia los nombramos así, porque es como ellas se nombran, y porque es parte de su lucha, entonces ponemos en valor eso. Y yo no he trabajado con las comunidades galesas, de hecho la ponencia tampoco busca poner malos y buenos, ni en todo caso lo que estábamos tratando de hacer es justamente reconstruir cómo el Estado en sus narrativas y en sus discursos va construyendo una historia oficial, una narrativa oficial, donde se invisibilizan voces, donde se ocultan, donde se ponderan ciertas relaciones y otras no, como todo proceso de construcción de un Estado-nación moderno, sobre todo en el argentino, sí, obviamente se creó la imagen del ser argentino a partir de determinados diacríticos y demás, y nosotros analizamos ese proceso en relación con las poblaciones originarias. No sería mi ámbito de investigación las poblaciones galesas, pero entiendo que sí, que debe haber sido también súper compleja, y está buenísimo que hayan investigaciones, porque un poco es eso, complejizar lo que los relatos hegemónicos no están como simplificando, ¿no? Así que celebro que se complejice esa historia.